10 hora Argentina. Les doy la bienvenida a esta charla predivulgatón. En este caso, en esta oportunidad, tenemos a Natalia Soledad Flores, quien va a ser la persona que va a presentarnos el día de hoy la charla titulada Comunicar ciencia en redes sociales. Voy a dar una presentación de Natalia, algo de su currículum, de su trayectoria. Ella es conocida en redes sociales como Natalia Dev. Es ingeniera de datos y desarrolladora desde hace 6 años, estudiante de licenciatura en bioinformática en la Universidad Nacional de Quilmes en Bernal, Argentina, y ha sido docente ayudante en la universidad y en organizaciones no gubernamentales. También ha brindado charlas y sesiones de mentoreo en múltiples eventos de ciencia y tecnología, principalmente con el programa de SILSA y de Women Techmakers, perdón, que ahora es conocido como Technovation, donde actúa como embajadora. Ha realizado una columna semanal de ciencia y tecnología llamada A que no sabes, y es en un programa de streaming TV de la ciudad de Bernal. Y actualmente está produciendo su podcast Un Bit de Ciencia en Spotify. Como dato interesante y de color, es voluntaria de la Cruz Roja desde hace 10 años, una labor muy bonita que también destaca en la trayectoria de Natalia. Entonces, le damos la bienvenida a Natalia. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por estar aquí, por venir a darnos esta charla tan interesante. Nada más quisiera preguntarte si estás de acuerdo con que grabemos esta sesión. No, por supuesto, hay que grabarlo, sí, sí. Y muchas gracias también por la presentación, estuvo genial. Dale, muchas gracias a ti por venir y acompañarnos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, te cedo la palabra para que nos presentes. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que están acá en esta charla. Una charla descontracturada es la idea, ¿no? De vuelta, gracias por la invitación a todo el equipo. Me comentaron un poquito cuál es la idea de esta divulgatoria y me parece espectacular. Yo vengo a dar un poquito mi historia personal y mis consejos, ¿no? Justamente la charla, si es que se pudiera dar consejos, ¿no? Como que cada uno tiene también su propia, uno va escribiendo su propio libro a partir de sus ojos en blanco, ¿no? Pero el comunicar ciencia en redes sociales, principalmente, que es el título de mi charla, desafíos y oportunidades, ¿no? La idea es hablar un poquito de esto, mi camino personal y que ustedes puedan tomar elementos, tal vez alguno les sirva, alguno no, bastante anecdótico en este caso también para que, quién sabe, por ahí se pueden llegar a sentir inspirados y tomar buenas ideas o no. Ya me hicieron una muy buena presentación, pero bueno, acá tenemos un resumen. Como te había comentado, me pueden encontrar como Natalia Depp. Yo me llamo Natalia Soledad Flores, es un nombre medio común y a la vez no tanto porque se escribe con Y, siempre es algo que tengo que aclarar. Y Dev viene de, bueno, de desarrollo, ¿no? De developer. Eso es algo que me quedó en la marca personal y así me reconocen en algunos lugares. Como ya bueno, habían comentado, ya tengo 6 años de experiencia en lo que es sistemas, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de ingeniería o más generalmente en lo que se conoce como ciencia de datos, ¿no? Em, Casi técnica informática en Haití, me faltan 2 materias y me recibo, que es una carrera de pregrado en la Universidad Nacional de Misiones. Misiones es la provincia de Argentina donde yo soy oriunda y viví hasta hace muy poquito, y me mudé hasta ahora hace poco a Bernal, a Quilmes, para estudiar bioinformática, como te habían comentado. Pero también se podría decir que como de medio tiempo o de capaz incluso menos que medio tiempo, me dedico a lo que es docencia y divulgación de ciencia y tecnología. Por el momento, más que nada en talleres o en calidad de ayudante adscrito ad honorem, que vendría a ser aquellos alumnos que tal vez ya aprobaron alguna materia y que quieren darle una mano a los profesores, a los que son jefes de cátedra y jefes de trabajos prácticos, ¿no? Así que, bueno, un poquito esa es la idea, a lo que me gusta dedicarme. También he dado, bueno, cursos en la UBA, acá en la UNCI próximamente, en la UNAM, de donde yo soy donde hice mis primeras carreras. Tengo un background en bioquímica y farmacia también, pero llegué hasta tercer año y no lo terminé, así que se podría considerar también como parte de mi trayectoria, pero
no terminé las carreras de grado, porque decidí justamente dar un giro a mi carrera una vez que descubrí que existe el mundo de la bioinformática. Y eso es algo que siempre me gusta contar porque es como algo, como que encontré mi camino de a poco y también está bueno dejar el aprendizaje de que aquellas personas que se quieren dedicar a la ciencia no tienen que ser perfectas ni con nota 10, sino que cada uno puede ir encontrando su camino, recursar materias, hasta encontrar su lugar, ¿no? A mí me gustaría dedicarme, cuando me reciba, la parte de investigación, justamente. Hoy me dedico más que nada a trabajar para grandes empresas multinacionales, no que existe más, pero bueno, es la idea un poquito y la docencia también es algo que lo encontré en el camino. Que tiene un poco que ver también con lo que vamos a hablar en la charla, ¿no? Vamos a ir un poquito a un concepto breve, sí, la idea no es aburrirlos tampoco, pero uno cuando habla de divulgación, ¿qué es la divulgación científica? Bueno, según Wikipedia, de vuelta, fue un concepto que encontré, es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad. Yo estoy de acuerdo, sí, bueno, es una fuente que algunos podrían considerar válida o no válida, pero bueno, hace lo importante que es eh, dar justamente un concepto de algo que estoy buscando, ¿no? Que en este caso es la divulgación científica. Lo bueno de estas plataformas como Wikipedia es que, bueno, de todas maneras siguen su estructura de que tiene dónde chequear la información y eso es algo también de lo que vamos a hablar enseguida. Pero bueno, yo empecé en el mundo de divulgación científica, de vuelta, siendo estudiante hasta el día de hoy, y es algo que yo siempre lo aclaro porque uno tiene esa idea de que hasta que uno no esté el 100% recibido de un posgrado o algo por el estilo, como que no está, no es algo válido, ¿no? Y a mí es algo que siempre me consumió, fue como eso de, no sé si empezar o no empezar porque todavía no estoy recibida, así como ese síndrome del impostor, si se quiere, pero sin embargo se fue dando. Y yo creo que el día que haga investigación realmente me va a ayudar muchísimo a estas habilidades que estoy aprendiendo ahora. Obviamente a prueba y error. Y eso es algo que le quiero transmitir a ustedes, ¿sí? Que yo no sé en qué estadio de su etapa académica están, pero creo que está bueno también que se vayan animando, siempre con responsabilidad, chequeando las fuentes, ¿no? Por supuesto, tampoco una va a andar haciendo el trabajo que no le corresponde, pero creo que de una forma responsable uno puede llegar a hacer esta evolución, que es transmitir a todo público, personas que tengan tal vez un background científico o no, un conocimiento, algún dato, alguna curiosidad de ciencia o tecnología también, ¿por qué no? Un poquito esa es la idea, ¿no? Y ahora voy a empezar contando un poquito mi experiencia. Yo arranqué en redes sociales allá en el 2020, cuando yo estaba aprendiendo a programar. En realidad yo ya sabía programar desde más chica, bastante, varios años atrás, pero fue como empecé a documentar en pandemia, ¿no? Todo esto de mi experiencia con mi primer trabajo formal. Sí, yo vengo de ser estudiante, venía de cuidar a adultos mayores para subsistir, que es un trabajo muy lindo, la parte de adultos mayores, gerontología me encanta, y también, bueno, con un voluntariado grande también de lo que es primeros auxilios y gestión de desastres desastres y urgencias, ¿no? Que te estuvieron comentando un poquito, entonces tenía como algo de preparación y a la vez me había capacitado en programación y en marketing. ¿Sí? Como que es un poquito de todo, tenía muchos intereses. Hasta que en algún momento, claro, llegó ese trabajo, ese esperado trabajo formal, en blanco, ¿sí? Que me empezó a dar posibilidades de subsistir por mí misma. Iba a la universidad gracias a becas, ¿sí? Tenía becas de comedor, de albergue estudiantil, y, y bueno, y mis papás me ayudaban con alguna que otra cosita, pero prácticamente yo estaba becada porque no tenía la posibilidad, si no fuera por la universidad pública, de irme de mi ciudad, ¿no? Y poder estudiar una carrera. Entonces, siempre cuento esto también porque para mí fue un gran cambio en todo sentido y la pandemia trajo, muy a pesar de todo lo malo que trajo la pandemia, también permitió que las redes sociales crezcan masivamente más, tal vez aceleró lo que ya se veía venir, pero es como que de repente todo el mundo estaba hiperconectado, la globalización a full, y eso permitió que personas que empezábamos a arrancar a contar anécdotas chiquititas sobre, bueno, hice tal cosa, y me equivoqué en tal cosa sobre el trabajo, de repente
hizo que mis redes sociales exploten, como la de mucha gente, y sin querer terminé dando mis primeras charlas ya a partir de ese año y empezando con este trabajo de divulgación. Eh, yo creo que fue algo muy particular, ¿no? Que nos ha pasado y hoy en día también es más fácil darse a conocer de vuelta, no solo como personas que hacen divulgación, sino como marca personal, como personas que por ahí tienen algún hobby, quieren comentarlo, ¿no? Yo he hecho el intento también de contar sobre mis hobbies y, bueno, no soy tan reconocida por eso, pero sí por, por los sistemas. Entonces, hoy en día logré afianzar una gran comunidad, sí. Bueno, acá en Argentina tenemos la figura del microinfluencer, ¿no? Que legalmente no llega a ser un influencer que maneja grandes marcas, ni mucho menos, pero existe, sí, podés facturar como un influencer micro a marcas. Y esta es una comunidad que son de más de 50.000 personas, y me pongo a hacer el conteo de todos, capaz un poquito más incluso. Pero que he llegado a los 2 millones de visualizaciones en mis redes. Y eso me permitió, obviamente, con la responsabilidad que conlleva llegar a tantas personas, eh, lograr acercarme a un montón de personas. Bueno, ahora les voy a contar un poquito más, pero me dio un empuje inicial enorme. A partir de ahí, bueno, yo ya venía con un trabajo previo de lo que es la parte de salud, me gustaba mucho y he participado en un montón de actividades de primeros auxilios también, entonces el contacto con la gente, que muchas veces yo escuchaba a mis compañeros que se recibían de la universidad, pero por ahí es como que le costaba el comunicar o tenían mucho miedo al momento de sus trabajos. No conseguían trabajo, tal vez porque todavía no habían encontrado una buena red de personas en el ámbito científico que les ayude. Y sin embargo, yo me di cuenta de que por ahí lo interesante sería animar a otras personas también a hacerlo, que es justamente lo que se está haciendo ahora con este ciclo de charlas, ¿no? Animarlos a que el networking, las redes de contacto, sí, son muy importantes para, de vuelta, tanto para la comunidad, para devolver un poquito a la comunidad, como para uno mismo. Em, Hoy en día es mi principal fuente de comunidad y de marca personal, en las redes sociales en sí. Ahora vamos a hablar de otras formas de divulgación, o lo que yo considero divulgación al menos, porque de vuelta no es divulgación formal en el sentido de que yo no hago investigación todavía, sí, pero la idea es más adelante incluso hacer algún posgrado, me encantaría, o algún curso de posgrado, pero bueno, por el momento es todo prueba y error. eh, Principalmente en LinkedIn, Twitter, llamado X, e Instagram, principalmente X, que fue donde comencé. Y también hago contenido hasta el día de hoy para otras comunidades, ¿sí? Talleres, o incluso hoy en día estoy como community manager también, si se quiere, de otra comunidad. Lo he estad para la comunidad local que yo fundé en mi ciudad, donde ya no estoy viviendo más, que es Posadas. Para Frontend Café también, que es una gran comunidad que está en Discord, sí. Y uno va aprendiendo un montón de habilidades y cositas que te pueden ayudar a tener más expansión en las redes. Luego, con esto vinieron las primeras charlas y talleres como esta, que hoy en día estoy contabilizando no sé si no me estoy quedando corta con este número, pero creo que más de 25 charlas entre presenciales y virtuales, en eventos y comunidades de tecnología, ¿sí? Creo que las que más me han impactado y me han emocionado de decir, no puedo creer que estoy haciendo esto, fue para el Nerdearlo y para el Hospital Italiano de Buenos Aires. Eh, Donde también yo tuve que luchar muchísimo con ese síndrome del impostor, principalmente para el del Hospital Italiano, donde vos ves tanta gente con unas credenciales increíbles y yo todavía me sentía un poquito fuera de lugar al ser estudiante, ¿no? Ahí me di cuenta que tengo dice nerdearla en vez de nerdearla, eso lo tengo que corregir. Y sin embargo, todo este empuje que he tenido me ha llegado a traer grandes contactos. He conocido a muchísimos científicos argentinos, principalmente, que admiro muchísimo. Personas que han escrito libros de divulgación, por nombrar algunas de las editoriales de Gato y la Caja o del siglo XXI de Ciencia que Ladra, que incluso hoy en día estoy en el mismo instituto, universidad que ellos, que algunos de ellos. Y bueno, conocí grandes figuras y junto con ellos pude, por ejemplo, coordinar un festival de ciencia y tecnología en Posadas de Misiones, en el norte de Argentina, que ha llegado a traer entre 300 y 500 participantes, según el diario local. Sí, esto incluso permitió atraer más la ciencia local que se hacía en mi tierra de Colorado, como se le dice en mi pueblo,
para poder no solo que la misma comunidad se acerque un poquito más y ver qué hacen, sino que también inspiró mucho a niños, y eso me pareció increíble, todo en el marco de una situación de defensa de la universidad pública en mi país, ya que, bueno, estamos en una situación un poco particular con respecto a la financiación, no voy a entrar tampoco tanto en detalles, pero está bueno comentarlo, y todo fue en defensa de la universidad y la ciencia a nivel de Argentina, estuvo espectacular. De vuelta, un montón de personas increíbles que yo admiraba, que en algún momento fueron mis profesores o directores de carrera de la universidad, de repente estaban codo a codo conmigo, yo no lo podía creer. De vuelta, esto es muy subjetivo, ¿no? Mi charla es como más de todo lo que viví y que muchas cosas yo aún no puedo creer hoy en día que han pasado. Y organizar un evento tan grande fue realmente interesante. Em, y bueno, y viajar a varias ciudades de mi país, sí, también gracias al RCT Argentina, donde estuve participando un tiempo, viajé por todos lados, gracias a ellos he tenido la oportunidad de dar una charla en una de las universidades, charla no, bueno, un taller, mejor dicho, enseñar programación en una de las universidades más importantes de mi país, que es la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, todo esto gracias al poder del networking y las redes sociales. Voy un poquito, ahora este tema es algo que me interesa más tocar para darles una idea distinta también de divulgación, ¿no? Estos son ejemplos de divulgación, pero después vamos a ir con consejos y desafíos, oportunidades, como les había comentado, pero creo que eso es lo más típico, lo que vimos hasta ahora de formas de divulgación. Eh, pero en Argentina al menos se dio un fenómeno muy interesante. A ver, en realidad es un fenómeno que está en todo el mundo, no es que tampoco quiero decir que nosotros inventamos la pólvora, pero sí acá en mi país se está dando un fenómeno interesante que es el streaming, pero con un formato más de programa de radio, ¿sí? Es streaming que se realiza en YouTube, en Twitch, o incluso se publica también en la TV local, según algunos programas que me ha tocado estar en ese formato, que no es el típico 1 o 2 horitas de streaming y corto, y bueno, nos vemos una vez a la semana, sino que acá se sigue la grilla de formato de radio, ¿sí? Donde vos tenés desde a la mañana, a las 7 de la mañana arranca un ciclo de programas, distintas personas que van pasando, de vuelta como un programa de radio, hasta, no sé, las 8 de la noche, y luego, bueno, ahí sí se apaga. Normalmente en la radio se pasa música, acá sí se apaga directamente el streaming, o hay algunos que también ponen música, pero bueno, es un formato que por ahí YouTube lo está investigando hoy en día junto con los grandes streaming de acá de mi país, porque es un fenómeno muy interesante para la que la plataforma no está, no sé si preparada, pero es algo que de tantas horas de programación y con una grilla tan estructurada, es algo que se está dando por ahora acá. O al menos se dio en primera instancia, probablemente esto se vaya replicando, si ya no lo está, en distintos otros países, ¿no? Así que eso es algo muy interesante. Bueno, y justamente en mi ciudad, de donde yo vivía antes, en Posadas, Misiones, teníamos el primer programa de streaming que fue Al Diome, se llama, y uno de esos programas que se realizaban todos los días a la mañana era Podría Ser Peor. Y allí, inspirada por grandes personalidades de mi país, que yo tuve ahora hace poco la oportunidad también de conocer, y periodistas de mi país también, que bueno, pude conocer gracias a que me mudé a la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no? O cerca. Inspirado por ellos pude abrir mi propia columna de ciencia y tecnología que se llamaba A que no sabes, como ya lo habían comentado. Y acá los animo porque uno dice, bueno, a ver, si uno no, por ahí no tiene a mano, o tal vez sí, este tipo de formatos tal cual, pero siempre uno puede aprender de todas maneras en un canal propio, YouTube, o subir videos como hace todo el mundo, que es más o menos parecido, que es un formato on demand, eh, y puede realizar algo similar, pero quién sabe si de última, algún día de estos, ustedes terminan abriendo su propio canal de streaming. Eh, entonces, está bueno, o al menos si lo llegan a hacer, inviten a esas personas que son los productores para que tengan un pedacito de ciencia y tecnología en su grilla. Porque acá se hablaba de política, de música, de cuestiones culturales locales, pero faltaba alguien que hable de ciencia y tecnología, y eso fue, por eso me han invitado. Hoy son grandes amigos los conductores de este programa, y la verdad que extraño mucho hacerlo. He tenido también la posibilidad de entrevistar y practicar, ¿no? El cómo entrevistar a alguien, por ejemplo, una ingeniera nuclear que ahora está en Europa, que
estudió acá en Bariloche, que también la admiraba mucho y he tenido la posibilidad de entrevistarla, ¿sí? Entonces, practicar habilidades blandas frente a un micrófono, qué tanto me tengo que acercar, qué no, qué es lo que no tengo que hacer, no salirme del cuadro, esas cositas me han servido muchísimo como escuela. También, mi papá es locutor, entonces también me ayudó mucho a modular, cosa que a mí me cuesta, yo hablo rápido, como se darán cuenta ahora. Entonces, ese tipo de habilidades está bueno practicarlo, ¿sí? Incluso realizando un podcast, ¿por qué no? Porque es un poco parecido también el hecho de ponerte frente al micrófono. Y además divertirte, es como más descontracturado este tipo de programas, no es que lees un guión. Sí, yo siempre armaba un guioncito más o menos de qué era lo que iba a hablar con sus fuentes, pero esto era más charlado y era muy divertido, hacíamos muchos chistes en el medio. eh, y bien adaptado también al formato local. En mi ciudad se habla mucho también español con guaraní, entonces por ahí había alguna palabrita muy específica de las zonas, ¿no? Y eso estaba bueno porque acercaba a un montón de gente local a la ciencia. La verdad que es muy interesante, la verdad me gustó mucho esto. Ahora sí, vamos a lo importante, ¿eh? Voy a tomar un matecito. Bien, ¿qué son los desafíos que he tenido, sí? Que espero que les pueda ayudar un poquito también a ustedes. Creo que lo principal, lo primero que yo comenté hoy, y voy a comenzar por el cuarto ítem de la lista, pero no importa el orden, fue pelear contra el síndrome del impostor, ¿sí? ¿Qué es el síndrome del impostor? Es esta como sensación de no sentirse en el lugar, como que en cualquier momento van a descubrir de que vos sos un impostor y que te van a, se te van a descubrir o te van a correr de algún trabajo o te van a dejar de dar espacio en ciertos lugares. Yo sentía que me iba a pasar. De vuelta, yo hago mucho hincapié, yo soy estudiante, ¿sí? Entonces tenía como esta idea del mundo científico, elitista, de que si vos no tenés credenciales, no tenés por qué estar haciendo eso. Y a ver, de vuelta, con cierta responsabilidad, obviamente que no vamos a tener la misma credencial que una persona, no sé, un bioinformático, por dar un ejemplo, pero tengo igual esta habilidad, o lo estuve practicando mucho, de poder comunicar. Antes era una persona tímida, no, yo nunca fui tímida, pero sí el hecho de hablar frente a una cámara me daba nervios y, y bueno, me pasaba esto de las muletillas mucho más que ahora. Bueno, y toda esta práctica que fui adquiriendo para hablar de una forma más coherente me ayudó justamente para que el día de mañana lo pueda hacer sin problemas. Em, de vuelta, prueba y error, porque cada vez que yo tenía un error, no sé, daba mal algún dato y alguien me lo corregía, que está perfecto, así tiene que ser, sí, lo importante es darse cuenta a tiempo, pero yo sentía como que no estaba preparada, que cómo no voy a saber eso, ¿sí? Entonces eso fue lo principal y fue lo que yo les había comentado hasta ahora. Y también el pelear contra sesgos, ¿sí? De repente el sesgo de la edad o de género. Uno ve por ahí una persona tan jovencita, bueno, algunas personas dicen que yo me veo joven, yo ya tengo casi 30, pero siempre me dicen que me veo de menos y a veces eso también hace que algunas personas no te tomen tan en serio. Y ni hablar del hecho de ser una mujer comunicando en ciencia, ¿no? Que uno ve mujeres comunicando en ciencia, pero siempre los grandes invitados o las personas que llegan a cargos jerárquicos en ciencia y tecnología, ¿eh? Esto pasa tanto en el ámbito académico como en la industria. Siempre, hasta ahora, son más hombres que mujeres, y eso está bueno comentarlo, porque yo creo que esa brecha de género se está achicando, pero falta todavía un poquitito más, ¿sí? Principalmente en Latinoamérica. Entonces, el pelear contra esa sensación de desacreditaciones fue uno de los desafíos que al menos yo lo viví mayoritariamente, y también me empujó a tener más responsabilidad y a buscar con mucho más cuidado la información que yo iba a replicar. Ese es un consejo que voy a dar enseguida, pero ya les voy adelantando. Bueno, a ver, empecemos, ¿no? Con arriba y abajo, de arriba abajo la lista. Constancia en el tiempo y buena organización. ¿Cuántos de nosotros habrán dicho, quiero hacer un podcast? Me tengo muchísimas ganas de grabar videos en YouTube. Algunos tal vez no, algunos los harán porque el instituto, organización donde están, se los obliga también, pero a veces uno no sabe cómo empezar, ¿no? Eh, y acá yo recomiendo, bueno, la idea de las recomendaciones vivo más adelante, pero a mí me sirvió mucho la prueba y error de vuelta y la organización con herramientas, no sé, como Notion, como Google Calendar. Fue un aprendizaje constantemente, he probado uno y otro, a ver, incluso tengo cuadernitos, pizarrones acá atrás mío, donde yo anoto todo mi agenda, primero porque yo hago muchas cosas
fuera de lo laboral y académico, me pierdo yo misma, pero también para divulgar ciencias muy importantes, y es algo que yo hoy en día estoy fallando, por ejemplo. A mí me cuesta mucho ser constante, ¿sí? Porque justamente la vida misma, ¿no? Esto de que, no sé, el otro día me lastimé la mano y de repente tengo 1 hora menos al día en la semana porque tengo que ir a hacer rehabilitación, ¿sí? La vida misma es lo que nos hace tal vez desorganizarnos y tal vez tenemos todas las ganas, pero de vuelta, o es eso o es no saber cómo empezar. Entonces, lo importante es empezar de todas formas, pero es un gran desafío que creo que muchos lo tenemos hasta hoy en día. Aprender a delegar tareas, ya cuando uno le agarra la mano a ciertas herramientas, pero de vuelta ve que el tiempo no alcanza, va de la mano con lo que dije anteriormente, es complicado. A veces uno tampoco tiene la financiamiento, ¿sí? No es que a uno le pagan por hacer divulgación, sino que también necesitas ver cómo hacer para generar dinero y poder pagar tal vez algún editor profesional, multimedia o alguna persona que te haga community manager. Al principio no lo hace todo solo, o con el grupo de personas que trabajan, en el caso del instituto, veo muchos laboratorios que lo hacen, o incluso voluntariados en organizaciones de estudiantes o de científicos, eh, de, de personas como que se dedican a la ciencia. Entonces, no es fácil poder delegar y también aceptar que otra persona por ahí pueda hacer, sin perder la voz que uno tiene, ¿no? Pero que uno puede delegar tareas importantes. O lo del podcast, por ejemplo, lo que es la parte de sonido, yo no tengo idea y la verdad que tuve que aprenderlo por la fuerza y hoy en día sí tengo un equipo que me puede acompañar un poquito más, pero pasa, ¿no? Bueno, adaptar el contenido a los distintos formatos existentes y si no, ¿por qué no crear otros? Esto es algo que es un desafío interesante porque uno cree que copiando y pegando lo que uno armó de un posteo de Instagram para Facebook, para las historias no sé, bueno, de Instagram también, o de Twitter es suficiente. Pero cada red social uno tiene que estudiarlas y ver cuál es el lenguaje propio de cada red social. eh, para poder publicarlo con ese tono para las distintas audiencias, ¿sí? Cada red social tiene distintas audiencias, no es lo mismo alguien que publica un meme en LinkedIn, como que no tiene mucho sentido, algunos lo hacen, que es publicar un meme en Instagram, donde tiene más sentido el contexto, ¿no? Tal vez algunos tienen cierta creatividad para que se adapten, ¿no? El meme en LinkedIn no debería ser el lugar, pero pues, muchos los hacen, pero no caer en el error de el copy-paste, ¿sí? Sino que estudiar un poquito las redes sociales, estudiar un poquito de marketing viene muy bien con esto, aprender de métricas, qué audiencia tengo, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es un gran desafío, entonces, el poder identificar todas estas cuestiones, siempre viene bien también de vuelta a delegar ciertas cuestiones a alguien que sepa. Eh, y ni hablar de verificar información y crear un protocolo de crisis, ¿sí? El desafío grande es verificar la información que uno está publicando, porque uno a veces peca de querer publicar algo rápido y no chequea lo suficiente, o de repente publicamos como si fuera un paper, un pre-paper, un preprint, y de repente no es algo que todavía está terminado, entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿sí? Y crear un protocolo de crisis. ¿A qué voy con esto? Porque esto es una palabrita que me lo inventé yo. ¿Qué pasa cuando algo falla? ¿Sí? Cuando de repente, esto sirve más cuando uno realiza contenido más masivo, pero uno se va a encontrar con el desafío de qué hago cuando cometo un error. ¿Sí? De repente, o bueno, me ha tocado lanzar comunicados bueno, sobre personas del equipo incluso, o de cierto contenido que tal vez no repercutió de la forma que yo esperaba. Fue incluso hoy en día con las redes sociales se viraliza todo rápido y bueno, el hate está a la orden del día, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con respecto a eso? Si crear un protocolo de crisis es un desafío interesante porque no todos funcionan igual. eh, Incluso algunos, su protocolo es directamente ignorar el hate, ignorar los comentarios y no disculparse tal vez si cometió algún error o no reivindicar ciertas cuestiones. Entonces, ahí es un desafío interesante que nosotros tendríamos que pensar y trabajar. Y el último desafío, bueno, no sé si el último, pero de los que están acá ahora, que es humanizar la ciencia, ¿sí? Ya estamos sobre la hora ya casi.
humanizar la ciencia, ¿sí? El hecho de que no somos un robot que tiene que hablar en difícil, como se le dice, sino que la idea es bajar a tierra el conocimiento, de vuelta, estar atentos a quién nos queremos comunicar y tampoco creernos que porque tenemos ciertas creencias o porque estamos en un pedestal de yo hago el contenido y vos estás ahí abajo escuchando, eso no significa que no tengamos empatía y no reconozcamos a veces que podemos cometer errores, que la otra persona que tal vez simplemente es un aficionado de la ciencia eh, nos puede dar consejos o nos puede enseñar algo nuevo, ¿sí? Eh, entonces yo creo que eso es importante. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos más hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, que a mí me encanta y la uso, pero también hay que tener en cuenta de que hoy en día en Internet hay mucha más información creada por inteligencia artificial que por inteligencia humana. Entonces, ahí va también esa cuestión de los desafíos que tenemos en los tiempos de hoy. Antes era publicar un libro, hoy en día, bueno, a un clic de distancia podemos hacer grandes cosas sin verificar y sin de vuelta. Parece que la cantidad pelea hoy en día con la calidad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Ahora vamos a hablar de oportunidades. Perdón si hablo muy rápido de vuelta porque tengo que lograr llegar a la horita. Eh, pero bueno, oportunidades también que uno encuentra con esto, algunas de ellas, probablemente ustedes ahí me comentan algunas más. Posicionar tu marca personal en el caso de que ustedes estén siendo ustedes mismos en redes sociales, ¿sí? O a su misma institución, ¿sí? Como referente. Posicionar como referente a un laboratorio, a una ONG, ¿sí? Eh, es muy importante, ¿sí? Justamente lo que se está haciendo ahora mediante este tipo de charlas en la divulgación es eso. Es no solo dar herramientas a la comunidad para poder mejorar, en este caso la divulgación en sí, sino también el posicionar como referente a la institución en cuestiones de comunicación, ¿sí? Al menos de una forma informal, porque obviamente que hay muchas universidades que dan, no vi tantas, pero al menos acá en Argentina hay una o dos cursos de posgrado, que también eso hace que esa universidad o institución sea referente, y ellos también tienen que posicionar su marca en redes sociales, más allá de que uno ya tiene la credencial de que es un instituto creíble, ¿sí? Bueno, las organizaciones comunidades también, ¿sí? Uno como persona, como profesional, como licenciado, estudiante, como eh, ingeniero también, ¿sí? Como doctor. Esa es la marca personal también. Eh, También te permite crear lazos con la comunidad. A ver, yo puse acá comunidad local, pero en realidad estamos hablando de que hay hoy en día una comunidad local y una comunidad en Internet, una comunidad virtual, ¿sí? Podríamos decirlo lo analógico y lo digital. En realidad la comunidad es como que hay un pasillo paralelo, donde uno de repente tiene presencia en la vida real y en lo virtual también. Así que más que lazo de comunidad local es la comunidad en general porque uno está en ambos lados. Que es una recomendación también que hago, porque tal vez uno prefiere más lo de la vida real, ir a un programa de radio, ir a la misma universidad, sentarse frente a un montón de compañeros y dar charlas, talleres. eh, pero hoy en día lo digital también es importante, ¿sí? Entonces, nunca descuidar eso. Yo creo que justamente las redes sociales te dan esa posibilidad de afianzar lazos con todo tipo de personas conocer a otros referentes también. Lo que me pasó a mí, lo que le contaba, que de repente había una persona que yo admiraba mucho, que leí todos sus libros, de que hacen comunicación social de la ciencia, que es justamente divulgación, y no podía creer que de repente estaba trabajando codo a codo con ellos en un evento, o conduciendo con ellos, o simplemente cruzándolos en la universidad y que me reconozcan y yo saludarlos sin tanta pena. Eh, Eso me pareció una oportunidad increíble porque además te da posibilidad de trabajo futuro, ¿no? También. Inspirar a las infancias. A ver, uno habla siempre de inspirar a todas las personas en general, pero con eventos como una feria de ciencias o el festival que les comenté hace un rato, eh, yo me di cuenta de que es muy poderoso porque inspiras a muchos chicos es más, yo que vengo de un pueblo tan chiquito, de allá de la selva del norte de mi país, eh, yo no tenía las mismas posibilidades que el que tenía la persona de la capital del país. Entonces, tampoco tenía, cuando era chiquita yo decía, quería ser científica, quería ser veterinaria, decía.
porque era la figura más cercana que yo conocía, más allá de la medicina, de alguien que hace ciencia, que trabaja con animales. Después terminé estudiando biología, pero hasta que uno va creciendo y se va dando cuenta de que hay otros referentes, que hay biólogos, que hay bioquímicos, que hay hoy en día bioinformáticos, genetistas, ¿sí? Es decir, yo miraba a veces los documentales de ciencia cuando era pequeña y eh, yo pensaba que eso solo se hacía en Estados Unidos o Europa. ¿Sí? Y resulta que si vos le das ese empuje a esas infancias para decirles, hey, vos podés hacer esto, mirá qué interesante lo que se hace en tu ciudad, en tu pueblo, podrías inspirar a las infancias de manera muy distinta y que de repente ellos encuentren también, ¿por qué no?, su hobby, porque algunas personas no se terminan dedicando a otra cosa cuando crecen, pero pueden descubrir algo muy interesante, si es su hobby o su carrera profesional. Eso me parece hermoso también. Me parece una oportunidad increíble. He dado clases también a chicas que en su momento estaban descubriendo qué era la programación y hoy en día ya se están por recibir de ingenieras. Eh, Chicas de secundaria y sus madres hasta el día de hoy a veces me escriben y me dan gracias porque pude como poner esa semillita y eso es algo que me parece increíble. Bueno, recibir pedidos de mentorías y acompañamiento, esa es una gran oportunidad que puede ser tanto a nivel laboral como porque algunas personas cobran por mentorías y acompañamiento, pero también simplemente del ayudar por ayudar, para devolver un poquito de uno ha recibido de ayuda a otros. Creo que es una gran oportunidad también para darse a conocer, ¿sí? Recibir oportunidades de profesionalización, esto de que les decía, de que te conozcan un poquito más, que te pueda llegar más rápido tal vez esa oferta laboral que querías, o incluso trabajar con marcas, mucha gente lo hace. Yo he tenido alguna que otra colaboración con alguna marca que me ha pedido publicidad, de repente era un producto que yo sí lo usaba, y dije, bueno, ¿por qué no? Es algo que yo uso, que también he dado mi feedback de mejoras y oportunidades, y también comunicándome con la comunidad para decir, este producto puede mejorar de tal forma, o bueno, yo creo que eso también está bueno, ¿sí? Es una forma de monetizar también. De vuelta, esto ya depende del objetivo de cada uno, si quiere monetizar o no, pero puede llegar a formar parte del pack de divulgación, o del marca personal, mejor dicho, este tipo de cosas. Bueno, y también una oportunidad de conseguir becas y fondos. Hay muchas becas hoy en día que justamente lo que piden es personas que se dediquen a divulgación, están orientadas a ese tipo de actividades. Y acá, último, ya terminando, algunos consejos, ya los he dado algunos, pero bueno, simplificar, sí, evitar, para la comunicación social de la ciencia es importante hacer al contrario de lo que uno hace en un paper, ¿sí? De vuelta, sin olvidarnos de la estructura de lo que uno quiere decir, pero evitar esos tecnicismos. Uno está acostumbrado a- a hablar en difícil, como siempre digo, y de repente, no sé, mi tía que está escuchando mi podcast, por ejemplo, por YouTube, ella no va a entender de lo que hablo si la hablo como un formato paper, ¿sí? Yo necesito evitar tecnicismos y bajarlo a un lenguaje más de público general. Entonces, simplificar. Usar analogías, ¿sí? También sirve mucho. Hay personas que les gustan las analogías, algunas no, pero buscar también tu voz propia para poder hacerlo sin tampoco bajar la calidad del contenido. Eso es un desafío también, ¿no? A pensar. Usar historias personales, el famoso storytelling, no sé si lo han escuchado, pero es algo que les recomiendo investigar. Bueno, y lenguaje cotidiano, ¿no? Medí, esto es otro consejo, ¿sí? Las redes sociales, básicamente por atrás hay métricas, hay estadísticas que se pueden analizar por atrás, ¿sí? Las vistas, los compartidos, los comentarios, la tasa de conversión, todas estas palabras que uno dice, algunas las ubico y algunas no. Yo porque estudio marketing, pero que les recomiendo también hacer un cursito de marketing si pueden, pero nunca viene mal medir lo que no se puede medir, no existe. Eso es algo que me han dicho siempre en clases, para revisar qué es lo que funciona realmente y qué no tanto. ¿Sí? A veces Instagram, por ejemplo, ¿no? Que a veces te funciona mejor un reel un día y al otro día los reels ya no están tan de moda, sino que hoy en día ya están más de moda los carruseles. ¿Por qué? Porque las mismas redes sociales son las que modifican su algoritmo. Entonces es prueba y error y ver qué es lo que está en tendencia y lo que no, y adaptar nuestro contenido a eso para poder llegar a más personas. Delegar, eso te los habíamos hablado, por ahí lo que es edición, diseño, bueno, pueden ser otras cosas también.
principalmente porque ustedes seguramente van a ir aprendiendo de a poco a mejores técnicas de diseño o edición, pero muchas veces uno arranca y no sabe cómo hacerlo y va cometiendo errores. También está bueno pedir consejos a personas que realmente sepan y que hayan estudiado sobre multimedia. Sí, eso es una recomendación también que hago. Hay muchas herramientas gratuitas, además allá afuera, Kdenlive para edición de video, es lo que yo uso, OBS para grabación, son todos open source. También tenemos, también no open source, pero gratis en cierta medida como Canva, ¿sí? Que nos pueden ayudar la parte de edición, yo lo pago, por ejemplo, tengo la versión, creo que hay una versión de descuento para estudiantes por ahí. Notion también es algo que recomiendo mucho y lo uso. Eh, para todo lo que es la parte de escribir guiones y compartirlos y recibir también comentarios, ¿no? Al respecto. Yo lo uso para todo, la verdad. Otra recomendación, sí, publicar. No importa si está perfecto o imperfecto, pero publicar, las redes sociales gusta que publiques constantemente. Tal vez sea un post por semana, pero eso es mucho mejor que 10 posts, como yo lo hago hoy en día, porque yo cometo ese error ahora, de publicarlo una vez cada 2 meses y de repente al otro día yo estoy publicando 3 seguidos. Eh, y es como que es medio irregular, si a las redes sociales le gusta la constancia. Entonces, esa es otra recomendación interesante. Y humanizar. Si te sentís cómodo, o empezar, o intentarlo al menos, mostrar tu cara, tu voz. ¿Sí? Hoy en día todos usan inteligencia artificial. Capaz me cae también. ¿Sí? Está bueno la inteligencia artificial para algunas cosas, pero no para todo. Siempre con criterio. Humanizar, mostrar también tus procesos, tus dudas, tus inseguridades. Bueno, en el sentido de que por ahí yo a veces cuento esto, ¿no? De hoy me sentí un poquito mal porque intenté hacer esto y no me salió, o este es mi proceso por el cual yo hago, por ejemplo, un post científico, un podcast científico. Bueno, compartir el proceso con tu audiencia es súper importante y lo acerca un montón. Y eso está bueno también, ¿no? Porque no todos somos perfectos. De vuelta, la frase que yo siempre trato de decirla, no sé dónde la escuché, pero me quedó mejor hecho que perfecto. Y es más un consejo de mí para mí también, porque hasta hoy en día yo caigo en que si no está perfecto no lo quiero publicar. ¿Sí? Bueno, por último, quiero contarles de que yo estoy con el podcast de Un Bit de Ciencia, te lo habían comentado en la presentación, pero lo estoy produciendo actualmente. Justamente me pasa eso, ¿no? Que yo tengo 3 temporadas grabadas y todavía estoy con el tema de aprender a editar y conseguir ciertas cuestiones, digamos, de consejos y de personas que me puedan ayudar para que esté mejor y nunca lo publico. Creo que desde 2023 estoy con ideas de hacerlo, ya tengo una marca a nivel visual ya armada y todo. He compartido stickers como el que ven en pantalla y en eventos y todavía no los publico, está el tráiler nomás, pero si quieren pueden buscarlo, ahí me ayudan muchísimo también para animarme a ir publicando más. Ya tengo una fecha de publicación por ahora, que es la dentro del tercer trimestre de 2026 de este año, pero bueno, les recomiendo también que pasen, vean y me den una recomendación y mándenme feedback si les parece. Se llama Un Bit de Ciencia, va a estar en Spotify y en YouTube, totalmente gratis. Y también los invito a seguir Un Bit de Ciencia en Instagram, que la idea es subir como pequeños fragmentos para que tengas justamente más visibilidad en redes sociales, además de las plataformas en sí, ¿no? Y para cerrar, recuerden siempre que la ciencia es un esfuerzo colectivo y nadie descubre nada solo. Esto lo dijo Luis Leloir, Nobel de Química de mi país, de Argentina. Eh, y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Uno no hace ciencia solo, nadie se salva solo, como también una frase conocida del Eternauta. Y bueno, la idea es apoyarse en otras comunidades, en otras instituciones, en otros colegas. Pregunten, sean curiosos y no dejen de mejorar y de divulgar, ¿sí? Porque de vuelta uno no sabe a quién está inspirando, a quién está, o qué oportunidades te puede abrir también. Así que bueno, muchas gracias. Esta fue mi charla. Espero no haya sido muy larga y que no les haya aburrido. Y no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Muchas gracias, Natalia. Una charla muy bonita. Muchas gracias también por presentarnos no solamente, digamos,
los desafíos a los que se enfrenta un divulgador como tal en redes sociales, sino además darnos datos y algunos consejos sobre cómo aprovechar oportunidades que a lo mejor muchos no conocemos y pues es algo que me parece que es importante, sobre todo ahora en la actualidad con el tema de las redes sociales, aprovechar estos medios que también están muy plagados de desinformación para, para dar un poquito de verdad, ¿no? Para dar luces a las personas que quieren saber de estos temas. Eh, no sé si alguna persona del público presente quiera hacer alguna pregunta, tenga algún comentario adicional. Lo pueden colocar en el chat o si quieren pueden levantar la manito, ahí hay un botón de participar y ya le damos el paso para que abra su micrófono. Ahí a lo que se animan, es como vos decís, viste, también la fake news, no lo comenté, pero también es súper importante ver cómo uno también puede, creo que es uno de los grandes desafíos de hoy en día, las fake news, las noticias por ahí que uno no sabe qué tan chequeadas están, que también lo podía haber puesto en el PowerPoint y me olvidé, mira, pero tal cual. A ver, ¿alguien se anima? A ver, había una Sí, manito levantada. Hola, hola. Sí, justo hablando en ese contexto, no tanto, bueno, no sé si fake news como tal, ¿no? Igual, nosotros en la época, justo recordando un poco, ¿no? De cómo fue que comenzamos a trabajar un poco con Atas un tiempo, sabes, la pandemia y todo, siempre nosotros tuvimos la idea también de hacer un fact-checking, ¿no? Intentar combatir un poco de lo que están hablando, pero a veces es demasiado, porque es mucha información. Ustedes, creo yo que en algunos de los canales que mencionaste, ustedes como que comentaban, tenían una especie de podcast, también hablaban un poco de las tendencias y de lo que la gente sigue y soluciones a veces un eh, poco ortodoxas, voy a decir, que la gente encuentra en Internet, ¿no? ¿Cómo combatir esto desde un punto de vista científico y que al mismo tiempo no sea, acá le dicen chato, ¿no? No sea algo denso, no sea algo lejano, ¿no? A ver si no sé si tienes alguna reflexión sobre eso. Mira, es algo que yo también me gusta, me gustaría formarme un poquito más. Yo conozco grupos, al menos acá en mi país, que hacen el fast-checking, que creo que se le dice o algo así, que son comunidades grandes, como Chequeado. Bueno, Chequeado es un proyecto que se dedica más que nada a las noticias a nivel político, pero también hay de todo un poco. Pero también hay otras comunidades que ahora no se me vienen los nombres, pero que justamente hacen esto, ¿no? Como el poder decir, bueno, la noticia, no ir a los objetivos, sino a los hechos, ¿no? Hay una noticia que dice tal y tal cosa, este dato es dudoso, este dato es falso, este dato es verdadero, y el por qué. De vuelta, ahí depende mucho el formato. Yo veo personas que por ahí admiro mucho que lo hacen. Algunos lo hacen de una forma, bueno, de forma escrita, mediante algún blog y con la fuente, como se supone que tiene que ser, siempre con la fuente y decir, bueno, acá es donde te contradice tal cosa, o acá es donde confirma tal cosa, esto es dudoso, porque tal otra. Pero hay personas que hoy en día se dedican también en Instagram a comunicarlo mediante Reels, y eso creo que es una forma masiva de llegar a la mayor cantidad de personas hoy en día. Está interesante porque los Reels de Instagram y de TikTok también, todo lo que es el formato video corto vertical, eh, que yo creo que puede ayudar bastante, pero también buscar una voz con la que vos estés cómodo y que también caiga bien a la comunidad. Porque hay personas a las que no le gusta, por ejemplo, un tono de voz sarcástico, o hay personas que utilizan mucho meme, mucho chiste, y a algunos les gusta y a otros no, ¿viste? Uno nunca va a caer bien a todo el mundo con la forma que uno tiene. Hay otras personas que sí ya son un poquito más de usar palabras de vuelta, lo que es la comunicación social de la ciencia, pero sin dejar lo informal, lo formal digo, de lado. Entonces, bueno, hay muchas formas de poder intentar hacerlo, depende también la imagen que vos quieras dar, ¿sí? Si tu público objetivo son otros estudiantes de, no sé, inmunología, por ejemplo, ¿no? Tal vez sí te conviene tener un cierto nivel de palabras, digamos, técnicas, pero si tu objetivo es directamente cualquier persona que pueda, no sé, a nivel masivo, cualquier persona de cualquier edad y de cualquier profesión, bueno, ahí capaz que los memes o podría caer un poco mejor para la sociedad. Eso depende mucho tu audiencia y lo que vos quieras transmitir.
Está bueno para ir pensándolo. La verdad que es algo que me gustaría aprender un poquito más el día de mañana también. No, buenísimo. Gracias, gracias, Nata. Sí, lo he chequeado, yo me acuerdo bien porque en la época del COVID teníamos Capta, ¿no? Que era un programa, un canal también que teníamos en redes sociales, donde la idea era como que desmitificar, ¿no? Esto de que, que el tema de las vacunas, que el dióxido de cloro y no sé qué más. Y chequeado era como que una buena base, ¿no? Y ahí fue cuando ellos comenzaron a sacar también lo de dudoso, ¿no? Porque antes era como que sí, no, pero en algún momento era como que, o sea, sí, pero no en todos los casos y no sé qué, entonces ya como que dudoso, como que tal vez tómelo con cuidado, ¿no? Pero sí, definitivamente nosotros recientemente hemos explorado la parte del, de los videos cortos, ¿no? Porque originalmente teníamos otros sistemas y ahora estamos intentando entrar en esos caminos y nos parece que funciona. Otra forma que hemos intentado es el año pasado tuvimos una experiencia justo con Julio, que está aquí. Además de algunos videos que él está también desarrollando para los eventos que tenemos, cuando salió el Nobel, el último Nobel, nosotros contactamos a un investigador local, digamos que, bueno, ya está, lo importamos, ¿no? Él es cubano, pero ahora está trabajando en Perú. Y dijimos como que cuenta un storytelling, ¿no? Como que él había conocido al Nobel y era como que cuenta un poquito y habla un poco, ¿no? En un video corto y él gentilmente hizo dos videos, uno más científico, hablando de, bueno, del hallazgo del Nobel, ¿no? De la importancia para la sociedad y comunidad científica, y otro contando la experiencia que él tuvo, ¿no? Al conocer a este investigador. Entonces, eso nos ha servido para sí, realmente percibir de que tenemos un público diferente, un público que le gusta más la historia, de que sí conocí, pude codearme con tal persona y que tal vez por ahí acaba interesándose un poco más de qué es lo que hizo, ¿no? Pero no, muy, muy bueno, creo que es importante este mensaje de conocer al público, o al menos saber a dónde queremos llegar, ¿no? Muchas gracias. Creo que hay más comentarios aquí. Dale. Muchas gracias, doctor, también por las preguntas. Gracias, Natalia, por responder. Justamente tenemos otro comentario, pregunta en el chat de Yuma. Dice, muchas gracias, Natalia. Aquí tenemos algunos estudiantes de biotecnología. ¿Nos podrías contar cuál sería el primer paso para ellos? No lo más sencillo, pero lo más viable para que puedan iniciar en la divulgación de ciencia. Es una buena pregunta. Es gracioso porque creo que también es un consejo que podría darle a ustedes y también es para mí también, porque sí, es muy difícil dar ese primer paso. Un poco los consejos que comentaba hace un rato sirven, pero a ver, en biotecnología también lo que pasa es que es un área muy, entre comillas, nueva. Bueno, la bioinformática está dentro, o yo lo considero que está como dentro de la biotecnología también, y yo curso con muchos licenciados o casi licenciados en biotecnología, entonces creo que todos al momento de comunicarnos hacemos las mismas preguntas. Pero, a ver, lo que vos decías de cuál sería el primer paso para ellos, o bueno, para ustedes, es el animarse. Ahora, eso parece sencillo, pero no lo es, ¿sí? El poder decir, bueno, pero yo creo que una buena técnica es decir, bueno, a ver, ¿de qué quiero comunicar? Porque biotecnología es algo que abarca mucho, ¿sí? Siempre dentro de esta área uno habla de los colores que tiene el área, ¿no? Que te puedes dedicar a la parte de ecología, bueno, no sé, de industrial, eh, de genómica, ¿sí? O incluso de material nuclear, ¿no? Como que tenés muchas aristas de dónde agarrarte para empezar a comunicar. Y esto de vuelta es en general, estamos hablando de biotecnología, pero de repente puede servir para todos. Em, Identificar cuál es el área que tal vez más te gusta o que más te gustaría comentarlo, ¿sí? Una motivación puede ser simplemente hablar, practicar, crear un podcast para que uno tenga mejor oralidad. Otro objetivo podría ser desmitificar lo que decíamos recién, mitos, por ejemplo, o fake news, ¿por qué no? Entonces, identificar cuál es tu motivación primero, el por qué lo querés hacer, o tu grupo, ¿sí? Porque de repente no es una persona sola, puede ser todo un laboratorio de un área en particular que lo quiera hacer y veo que lo hacen muchísimo hoy en día. Identificar la audiencia como segundo paso, es importante, a quién voy a comunicar. Y luego el seleccionar por lo menos, no sé, por dar un ejemplo, 10 artículos
10 papers que hayamos leído o 10 mitos, perdón, o 10 mitos que queramos, sí, o sea, o puede ser un poco de todo, ¿no? Un mito, 2 papers, dos, lo que sea. Armar un guión. Yo uso mucho Notion para esto, o también puede ser Google Docs, que es más como colaborativo, para poder ir armando, bueno, me gustaría hablar de esto, esto y aquello, más o menos las estructuras siempre tienen que ser las mismas, ¿no? Una introducción, desarrollo del desenlace, o una llamada a la acción, ¿sí? Seguirnos para leer más sobre biotecnología, o seguirnos para escuchar más episodios sobre tal tema, ¿no? Bueno, y la estructura, ¿sí? Entonces, yo creo que para empezar está bueno eso. Después, uno se preocupa en la parte técnica, ¿no? Obviamente que si uno se va a dedicar a un podcast, lo ideal sería tener un buen micrófono, pero para empezar, cualquier micrófono de teléfono alcanza, ¿sí? O lo mismo para grabar, ¿sí? Lo que es la parte de imagen. Algunas personas arrancan compartiendo la cara, otras no, simplemente compartiendo un PowerPoint, así como la charla que hicimos ahora, y comparto pantalla y grabo. Entonces, de a poquito, ¿sí? Yo creo que muchos pecamos, como yo he pecado y sigo, sigo haciendo, de querer ser perfeccionista y que yo hasta que no tenga una buena cámara no animarme. Y eso es algo que lo escuché hasta cantantes, a artistas, a mucha gente que le pasa lo mismo. No solo pasa en el mundo de la ciencia. Y perder ese miedo, ¿no? Yo creo que es importante, no es fácil. Pero bueno, si estos consejos, o sea, eh, estas vivencias que yo compartí les ayudan a ver qué se puede. Yo creo que ya mi objetivo está hecho y espero que les ayude a iniciarse en la carrera. Obviamente que también pueden buscar en sus universidades o en ciudades cercanas al menos, si no hay cursos de grado y posgrado relacionados con esto, o la comunidad de fast-checking justamente, porque sé que los hay pocas. Al menos acá en Argentina, como les decía hoy, hay una o dos universidades que lo hacen y son de posgrado. Yo por el momento, no sé si en algún momento me dejarán hacerlo, eh, o al menos hasta que me reciba. Este, algunas veces sí me han dejado, por eso tengo que mandar más mails para ver, para tener herramientas por ahí más serias, ¿no? Pero bueno, es eso, es arrancar con lo que uno puede. Espero que haya servido, porque son como muchos consejos todos en uno, así que no sé si respondí la pregunta. Muchas gracias por tu respuesta, Natalia. Eh, bueno, no sé si Yuma, ¿te quedó clara la respuesta? ¿Quieres preguntar algo más? Yo sí me arranco a hablar y no paro, ¿viste? No te preocupes, genial, eso es espectacular. Justo a mí me surge una pregunta y es algo No, relacionado con sí, lo que sí, o acabas. sea, fueron muchos consejos en uno, pero está muy bien, ¿no? Tengo estudiantes que están aquí conectadas, que les interesa, yo entiendo, porque como tú dices, la carrera es muy, muy diversa, pero tenemos ramas, ¿no? Y ellos ya estando en quinto año, pues ya quiero creer que han descubierto como que más o menos qué les gusta. Entonces, que inicien con esto tan bonito que es como la divulgación científica en lo que ellos puedan, ¿no? Como tú dices, quizá si es con cámara prendida, si es con voz en off, ¿no? Quizá con posts, como ellos se sientan cómodos para iniciar y luego pues esperemos les vaya muy bien. Muchas gracias. Total. No, vos por la pregunta. Súper. Eh, Justo con lo que acaba de comentar Yuma me genera una duda y es, tú mencionabas lo del síndrome del impostor, que suele atacar mucho a las personas que inician en esto de las redes sociales. Y es que, claro, cuando uno inicia en este camino, pues uno no espera que su primer video, su primera publicación tenga cientos, miles de vistas o reacciones. Y a veces no es lineal, no es como si uno sube constantemente vistas, sino que a veces fluctúa mucho. Mm, y en torno a ello me generan dos dudas. Primero, cómo, o sea, cómo una persona que empieza a divulgar en ciencia puede lidiar con esta desmotivación que a veces se genera porque no está generando buen fruto de su contenido. Y segundo,
en tu experiencia personal como divulgadora en este tiempo, ¿qué formato o qué producto has visto que tiene mayor número de reacciones o más impacto en la comunidad? Espectacular. Es lo que vos decís, la tolerancia y la frustración, no solo porque de repente de un día para el otro tenés poder y podés tener millones de vistas, sino también al contrario, hay que aprender a tolerar la frustración de, uy, lo estoy intentando, hice 10 posteos, estoy acá haciendo esto hace 3 meses y no me ve nadie. Eso puede llegar a pasar. A ver, y me ha pasado, como me ha pasado también, bueno, la frustración de yo misma no tener como el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, ¿viste? Pero puede pasar ambas cuestiones. Yo creo que lo principal ahí que no es fácil de vuelta, es intentar y seguir publicando, porque a las redes sociales les gusta que seas constante, por más de que te vaya bien o mal. Uno, primero, no está preparado para de repente recibir un montón de comentarios cuando pasa y de repente puede llegar a verse con un montón del hate que le llaman hoy en día, ¿no? Como comentarios negativos más que autocríticos. Nadie está preparado para eso. Creo que el ser humano no está preparado para estar tan expuesto realmente. Lo escuché también de psicólogos que lo han comentado y es algo que lo hablo justamente mucho en terapia. Eso es algo que personalmente lo lidio así, ¿no? De repente si veo que hay algo que me afecta, que de vuelta puede ser por algún tema que he tocado, no sé, como por ejemplo controversial, como lo de las vacunas, que de repente tranquilamente pueden llegar un montón de antivacunas a comentar cuestiones, ¿no? Eso puede llegar a pasar. O simplemente porque yo publiqué algo y de repente se estaban viendo más en mi físico que en el tema que he publicado. Eso en sistemas pasa mucho por una cuestión de sesgos de género también. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y a mí me ha servido el acompañamiento de terapia, pero también el hablarlo con otras personas de la comunidad, que de vuelta no pasa solo en la divulgación, también me ha pasado en el trabajo o en la misma universidad. Son cuestiones que por ahí, de vuelta, yo hablando de este tema específico, me gusta tratarlo para que no me afecte. Eh, Comunidades, por ejemplo, esto que ustedes no sé si los conocen, pero Women Maker, que era un programa de Google, que hoy está como Technovation, es una comunidad en la que yo estoy como embajadora, lo había comentado al principio en la presentación, y ellas me han ayudado mucho, es una red de mujeres de toda Latinoamérica, en realidad de todo el mundo, pero del grupo Latinoamérica hacemos llamadas una vez al mes, y nos acompañamos, nos contamos tanto los logros que tenemos como nuestras problemáticas, y tenés un montón de mujeres grandiosas de todo el globo terráqueo, dándote consejos y animándote, dándote una mano si de repente perdiste trabajo por una cuestión. Entonces, lo mismo pasa en las redes sociales, ¿sí? Tenés un grupo de contención que te ayuda también con un like, con un compartido. Entonces, las redes sociales, perdón, las redes, las comunidades, digo, te ayudan mucho a lidiar con estas problemáticas que uno tiene en las redes, ¿no? Y por otro lado, perdón, me olvidé cuál era tu segunda pregunta. ¿Qué formato? No, me recomiendo. Ahí está. Bueno, por otro lado es esto el tema del formato, porque además de comunidad, eso es lo que quería decir, eh, también tenés el elegir, además de conocer a tu audiencia, es elegir en dónde está tu audiencia. Si vos estás haciendo contenido para jóvenes, no vas a ir a Facebook o a LinkedIn, donde de repente tal vez tenés algunos jóvenes, pero en realidad el público objetivo suele estar en TikTok. Que TikTok e Instagram son las redes creo que más chances te da de ser divulgación. De vuelta, es una cuestión más audiovisual. A mí, yo prefiero escribir, entonces me gusta más Twitter hoy en día, o Threads, que es el Twitter de Instagram. Eh, a mí, yo me siento más cómoda ahí, y mi audiencia está ahí, pero si quisiera crecer un poquito más, tendría que darle un poquito más de importancia a lo que es TikTok e Instagram. Por ejemplo, eso yo ya lo sé de antemano, que es la recomendación que le hago a ustedes. Si les interesa ser más visibles, váyanse a herramientas más masivas, pero si les interesa simplemente, más que llegar a más personas, afianzar los lazos que tenés con la comunidad que ya tenés armada, que es lo que yo hago hoy en día. Es decir, yo ya tengo una comunidad de 30.000 personas en Twitter, por ejemplo. Yo le digo Twitter X. Y yo la verdad que prefiero por el momento quedarme ahí con lo poco que publico, por ahí con el tiempo que no es mucho, que no me sobra, me es suficiente afianzar con las personas que ya están ahí. Ahí es identificar también si tu objetivo es alcance masivo o armar comunidad, no es lo mismo. Eso es algo que se habla mucho
marketing también. Bueno, entonces, de vuelta, depende de tu objetivo, ¿sí? Si de repente tu objetivo es tener más lazos con, con personas de empresas, y te vas a ir a LinkedIn, ¿sí? Si lo mismo si estás buscando trabajo, de vuelta, depende mucho. Bueno, y eso, sí, ya no sé qué más por ahí recomendar, pero vendría a ser eso por ahí lo que me gustaría comentar. Genial, muchas gracias. Sí, justo lo que dices, yo creo que también es como, y no sé si estoy en lo correcto, es como un proceso de autodescubrimiento también, ¿no? Como de que con qué público conecto mejor, de pronto qué contenido me sale de manera más, o sea, como mejorcito. Entonces, o sea, es como también uno mirar sus habilidades, explotarlas, explotar las fortalezas que uno tiene como divulgador y asimismo dirigirse a ese público. Total, ahí cuento una pequeña anécdota rápida. A mí me pasó de que hace no mucho me habían pedido dar un taller grabado. Yo lo considero dentro de divulgación, ¿no? Porque era un taller abierto además, de inteligencia artificial y tenía que ser sí o sí un guión. Fue terrible, porque a mí me encanta dar charlas, yo no tengo problema hoy en día, digamos, con el tema de la vergüenza frente a la cámara, lo puedo hacer, no hay problema. Pero si vos me das un guión y tengo que leerlo casi tal cual, a mí no me sale. Es un formato en el que no me siento cómoda y tuve que decir, por favor, hasta acá llego. Lo intenté una vez y pedí disculpas y dije, no lo voy a hacer. Por más de que estaba buenísimo la oportunidad, porque me di cuenta que tenía que trabajar también más en la inseguridad mía que tenía con respecto a que mi voz no se sienta muy leída, como que lo veía muy inorgánico, nada orgánico, ¿viste? A mí me gusta la espontaneidad, venir y capaz tengo una estructura, pero me gusta que la charla vaya saliendo de forma espontánea, ¿viste? Hay gente que le pasa al revés. Entonces, que prefiere tener un guión y leerla y tal vez le sale mejor o peor, pero en el sentido que se nota que se está leyendo no. Pero de vuelta, también depende mucho en cómo uno se sienta cómodo. Yo la verdad que esa vez, el síndrome del impostor me pegó mucho porque yo decía, uy, no sirvo para esto, ¿qué me pasó? ¿Por qué me está dando tanta vergüenza? Porque me siento tan incómoda. Y bueno, es eso, como vos decís, el autodescubrimiento. Les va a pasar, o sea, probablemente, ¿no? A cada persona lo va a intentar, va a dar todo de sí, y de repente, no sé, a mí Twitch tampoco, el estar hablando tantas horas de seguido tampoco me sirvió porque mi garganta se me cerraba. Entonces, también es eso. Y en el caso de que si quieran ir por ese formato que les incomoda, bueno, practicar de última. Pero yo decidí elegir mis propias batallas. Genial, espectacular, ¿no? Muchas gracias, Natalia, por compartirnos estos consejos, esta experiencia que has tenido en este tiempo como divulgadora. Eh, una charla muy bonita. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para que la coloque ahí en los comentarios. Eh, Mientras tanto, voy a presentar un momento la pantalla. Discúlpame, yo presento por acá. Y es un recordatorio de que estas charlas que estamos teniendo en los fines de semana, el fin de semana pasado y ahora contigo, Natalia, hacen parte de la previa de lo que prontamente será la Divulgatonomics 2026, un evento que se desarrollará en el mes de junio, con fecha estimada, y en el que justamente ofreceremos capacitación en herramientas de edición de imagen, edición de video y creación de contenido digital para redes sociales en cuanto al marco de la divulgación científica justamente. Así que quienes estén interesados pueden revisar nuestras redes sociales. Aparecemos como IMUCA, Pathogen, que somos grupos de investigación que están encaminados en lo que es OMICS, que es una organización internacional. Entonces, si quieren conocer más de todos los grupos de investigación para que se animen a diferentes programas que tenemos, también pueden buscarnos en Google como www.omics.pe o este enlacecito que está abajo. Entonces, para animar a las personas que están presentes, a quienes quieran empezar en el camino de la divulgación científica, como ha hecho Natalia en
en estos años, en este tiempo. Entonces los animamos a que estén pendientes de la divulgatón que ya va a ser en el próximo mes. Y este mes también tenemos un evento es un evento que conocemos como la Jornada de Biología Tumoral e Investigación en Cáncer. También lo pueden revisar en la página de Google, donde va a ser algo más académico, quienes estén interesados, y vamos a tratar diferentes temas relacionados justamente al cáncer como tal y a la inmunología. Entonces, voy a mirar a ver si alguien más tiene preguntas. No tenemos más preguntas ni comentarios, entonces yo creo que por ahora sería todo. Muchas gracias, Natalia, nuevamente por tu presentación. Estuvo muy enriquecedora para nosotros, para personas que queremos empezar con esto. Y pues nada, de parte de Omics te agradecemos y te deseamos lo mejor en tus proyectos futuros, que es, por ejemplo, el Bit de Ciencia, un Bit de Ciencia que está en Spotify también. Y pueden seguir a Natalia como Natalia Dev en Instagram y en diferentes redes sociales. Entonces, muchas gracias por venir. Nada, de vuelta a ustedes por por la invitación y voy a estar atenta ya a la divulgatón y a compartir, por supuesto, para que lleguen más personas. Felicitaciones de vuelta por el proyecto que está buenísimo. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Chao, chao.